Muy buenas tardes, hermanos y amigos que siempre están en sintonía con este su programa Mundo Cristiano. Hoy viernes, sección juvenil. Quien les habla, su hermana y amiga Joana Ulises, quien le estará haciendo compañía el día de hoy al junto de mi querido hermano Arturo Peguero. Gloria al Señor. Bueno, gracias, Joana, una vez más. Nosotros estamos por acá para así dar inicio a lo que es la Reforma Protestante, el mes de la Reforma Protestante y también de la comunidad evangélica, una ley que fue introducida por el ingeniero Carlos Peña cuando en el 2006, me parece así, y entonces se hizo coincidir al 31 de octubre, que es el día de la Reforma Protestante. O sea que ahora estamos en el mes de la Reforma Cerramos Protestante. el mes de la De la Biblia. Biblia e iniciamos con el mes de la Reforma Protestante. Estamos como informando al pueblo evangélico acerca de nuestro principal libro, que es la palabra del Señor, y ahora de nuestra historia o de la historia de la Reforma Protestante, lo que le costó a grandes hombres de Dios que hoy pudiéramos contar con la verdad de las Escrituras. Ciertamente, así es, y es necesario que nosotros entendamos, comprendamos y nos interesemos por la historia. Eso es necesario y por eso estamos aquí, para Así es. hablarle acerca de esto. Le recordamos que este programa es dirigido por la Iglesia Dios de la Profecía Central. Estamos ubicados en el Espallac número 86, dirigido por nuestro pastor Alvin Carrasco. Tenemos servicios presenciales los martes, jueves, sábados y domingos. O sea, toda la semana tenemos actividad. Martes con estudios bíblicos a partir de las 7 de la noche. Los jueves, servicios evangelísticos a partir de las 7 de la noche. Y los sábados, servicios juveniles a partir de las 5:30 de la tarde, y este mes también iniciamos con el tema de la Reforma Protestante. Usted joven que nos escucha y nos ve puede participar con nosotros para que se nutra de la verdad y de la historia de la Reforma Protestante, para que el Evangelio pueda tocar su corazón y pueda transformar su vida. Y cerramos con los domingos, iniciando a las 8 de la mañana con nuestra escuela bíblica dominical y seguido de nuestro servicio de acción de gracia a partir de las 10 de la mañana. Esas son las informaciones de nuestra iglesia local. Gracias a ustedes por siempre estar en sintonía con nosotros, los que están en sus hogares, los que están en sus trabajos o camino a su trabajo. Gracias por siempre tener la sintonía de este programa. Y estamos ubicados en La Romana, República Dominicana, para aquellos que nos ven a través de la plataforma de YouTube. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la Reforma Protestante y vamos a hablar acerca de los inicios de esta Reforma Protestante. Y podríamos mencionar, y escuchamos mucho el término, ¿qué es la Reforma Protestante? Y llamamos a la Reforma Protestante a un movimiento religioso que provocó la división de la Iglesia de Roma y el surgimiento de diversas iglesias, a las cuales se denomina generalmente como protestantes. Así es. Claro, y la pregunta sería, ¿protestantes por qué? Bueno, por la protesta hecha, ¿verdad? En el momento que este hombre de Martín Lutero hace lo que hoy conocemos, que clava las 95 tesis en la puerta del castillo de la catedral en Wittenberg. Entonces, desde allí comienza todo lo que es ese movimiento, y gracias a la imprenta todo estaba orquestado por nuestro Dios. Entonces fueron traducidas estas 95 tesis y también fueron prácticamente diseminadas por toda Alemania, y por eso vemos la gran rapidez con la que corrió este documento. Tenemos que decir que no fue un documento, no fue un panfleto tratando de crear división dentro de lo que era la iglesia, para nada. No, eso no fue ni siquiera intencional en la persona del Martín Lutero. Martín Lutero tenía un propósito, y era que, de hecho, fue escrito en latín el documento, esas 95 tesis, que no era el idioma del pueblo, sino que era el idioma, ¿verdad?, vamos a decir, de la cúpula, pudiéramos así llamarle, y para establecer debate académico y hacerle entender a la Iglesia de Roma que muchas de sus enseñanzas estaban completamente erradas con relación a la palabra del Señor. Pero la idea nunca fue la división de parte de Martín Lutero. De hecho, podríamos decir que la Reforma se presentó como un movimiento de colocar a Dios
como ha sido revelado en Cristo. Para eso, vamos a decirlo así, como usted mencionaba de Martín Lutero, eran interrogantes que él mismo tenía a través de las Escrituras, porque tenía interrogantes de cómo sus pecados podían ser perdonados, porque conocemos parte de la historia de la venta de las indulgencias, de los pecados y demás. Él tenía ese interrogante y se encuentra con la palabra de Dios, y por eso es movido a presentar a crear estas 95 tesis de las interrogantes y los debates, como usted establece, que eran con estudiados. Ciertamente, y déjame decirte algo, Diana, muchas personas solo en estos momentos quizás se dirían, ¿por qué los hermanos tanto inciden por qué tienen que ir a la historia? ¿Por qué ir a la historia? ¿Cuál es la necesidad de 5 siglos después de que este movimiento se ha producido? ¿Por qué la necesidad de tener que estar revisando la historia? Bueno, porque hay un refrán, adagio, que establece que los pueblos que no conocen su historia están propensos a repetirla o a vivirla en su defecto. Entonces es necesario que nosotros conozcamos la historia. Uno, para nosotros aprender de los errores de allá, de aquel entonces, también para que nosotros podamos ver el legado dejado por la iglesia, ¿verdad? Cómo Dios lidió con su pueblo, cómo Dios, ¿verdad? Orquestó todo en la historia a los fines de traer lo que es la luz a nosotros. Entonces, es necesario que nosotros conozcamos. Y también es necesario también, Joana, por una razón bien obvia, es que, fíjate, la iglesia de hoy ha olvidado de que la causa de Cristo es Dios y no el hombre. Entonces, nosotros con mucha frecuencia, prácticamente en todos los púlpitos, escuchamos una predicación y una evangelización antropocéntrica centrada en el hombre y no en Dios. Entonces, el grito de batalla de hoy, de la iglesia de hoy, debe de ser sola escritura, y la meta debe de ser para la gloria de Dios. De lo contrario, vamos a estar cosechando todo lo que estamos mirando. Entonces, líder, usted está diciendo que tantos movimientos actuales que estamos viendo dentro de las congregaciones cristianas pueden adjudicarse por el hecho de no conocer la historia. Ciertamente. Y de que se estén repitiendo ciertas acciones, tal vez con otros nombres. Claro que sí. De hecho, yo fuera del aire te establecía y te hablaba, en ejemplo, cómo la iglesia de Roma para ese momento, ¿verdad?, para la Edad Media, se constituía como la madre de todos los feligreses de Roma, de la iglesia. Sin embargo, el Papa era el padre espiritual. ¿Cuántas veces tú has escuchado en nuestros púlpitos diciendo yo soy el Hijo o el Padre espiritual? Algo que la misma palabra del Señor dice, que Padre espiritual solamente es uno, que es Dios. Y todo eso, ¿a qué se debe? Bueno, y mucha gente han abrazado este tipo de ideas, pero eso viene de la iglesia de Roma. Y hoy día muchas personas están hablando de esto y fácilmente no saben que eso es de ahí que viene. De hecho, por eso entonces se establece que es importante conocer la historia, claro, para no repetir y no caer en eso, y por eso hoy se coloca al hombre como el centro y volvemos y caemos en la historia. Es decir, que nosotros aún si decimos que ser evangélicos, si no conocemos la historia y el trasfondo de las cosas, o por qué lo hago, o por qué este nombre, adjudicarle a una persona como mi padre espiritual, si no conozco la historia estoy repitiéndola. Y por eso el día de hoy queremos hablar en base a esto, de la importancia de reconocer, y para los jóvenes, que es esencial, que usted hacía mención de las edades que ha llegado y ha tocado la Reforma Protestante. Ciertamente. De que usted, por la misericordia del Señor, le tocó una parte de eso, y por eso es necesario que los jóvenes conozcamos la historia. Claro que sí, es necesario también revisar la historia, porque prácticamente, ejemplo, te decía también que la Reforma no llegó a Latinoamérica, y dentro de Latinoamérica estamos nosotros, por razones obvias que conocemos. Tú recuerdas, nosotros fuimos, vamos a decir, descubiertos para el año 1492, América, por Cristóbal Colón, quien es auspiciado por los reyes de España, Fernando e Isabel. Tú conoces la historia de Fernando e Isabel. Isabel, que inclusive dijo que si llegaba al trono, una de las cosas que ella iba a hacer, iba a hacer todo lo posible porque la herejía no penetrara. Pues ella era una católica romana auténtica y entendía que lo que hacía, lo hacía bien,
bien y lo estaba haciendo para Dios, pero una idea errada que había abrazado, y una idea que había abrazado errada, entonces se había constituido en una obrera del mal, así como diría el apóstol Pablo, obreros del mal. Por eso es necesario que vayamos siempre a la historia y podríamos mencionar algunos de los reformadores que trabajaron o cuál fue el trasfondo esencial, líder, porque estamos hablando inicios de la historia. Sí, ¿Qué sí, fue el trasfondo inicial que lleva a Martín Lutero a tomar estas decisiones? Fíjate, Martín Lutero, ¿quién es Martín Lutero? Martín Lutero es un... Que siempre lo mencionamos, todos lo mencionan, pero no conocen tal vez el trasfondo, la historia de Martín Lutero. Ciertamente, Martín Lutero nace el 10 de noviembre del 1484. Él inicia sus estudios en la universidad estudiando leyes, no que su papá quería que estudiara leyes, pero uno de sus regresos a su casa se encuentra entrampado en una tormenta eléctrica y ahí cae un rayo. Y cuando ese rayo cae, su amigo, él había tenido recientemente un amigo que había fallecido, él dijo que si Santa Ana me haré monje, o sea, si le preservara la vida, se haría monje. Santa Ana era la patrona de los mineros. Como Martín Lutero viene de una familia, su padre era minero, entonces por eso él apela y dice: Santa Ana, si me salva, me haré monje. Entonces ya para el año 1505 Martín Lutero entonces entra a lo que es la orden de los agustinos. Entonces ya para el año 1507 se hace monje, en el año 1509 ya él se hace bachiller, sería un bachiller en Biblia. Y ahí comienza Martín ¿verdad? A ir escalando. Él comienza oficializa su primera misa. En la primera misa... Porque es bueno mencionar que él sí participaba de la Iglesia de Roma y cumplía con todo. Claro, un auténtico, vamos a decir, profesante de la Iglesia. No hay duda de eso. No. Era una persona todavía cuando él clava las 95 tesis, era una persona totalmente profesante de la Iglesia de Roma. O sea, no... Entonces, es cierto. Y lo que sucede, el asunto es cuando un enviado especial va al lugar cerca donde él está, ¿verdad? El monasterio de nombre Juan Texel, con una persona con un carisma tremendo para persuadir a las personas, y decía que en el momento de que la moneda cae en el receptáculo y suena ¡ting!, así mismo sale el alma del purgatorio. Que dicho sea de paso, eso anteriormente no se podía, o sea que una persona... Eso del purgatorio, eso es muy larga la historia, no podemos entrar ahí. No podemos entrar, pero debemos de resumirla. Debemos de resumir, por eso tengo que ir saltando mucha información. Entonces, cuando él vio esto, entonces eso provoca a Martín Lutero ese, vamos a decir, celo, y clava esas 95 tesis. No lo hace en el idioma del momento alemán, sino en latín, porque lo que quería era tener un debate académico con los teólogos del momento, de la época, pero personas sin su autorización toman ese documento, lo imprimen, lo traducen y lo riegan por toda Alemania. Ya tú sabes que claro, porque se causa tal vez se causó la misma inquietudes que tenía Martín Lutero. Ciertamente. Y pensar y ver el líder que la historia apunta siempre a Cristo y a la palabra del Señor, porque su interrogante eran en cuanto a la palabra, y fue con las mismas escrituras, con la palabra del Señor, que él se encuentra y realiza estas 95 tesis. Claro que sí, Giovanna. Y fíjate que ese documento ahí, yo te decía que allá uno de los principales, vamos a decir, líderes de la iglesia en Alemania, Alberto de Maguncia, entonces toma ese documento y lo envía al Papa León X para que manden para Martín, porque él estaba haciéndole beneficiado. Daño le estaba haciendo, porque él no está haciendo, porque él era uno de los pero él estaba siendo beneficiado. Claro, beneficiado del dinero que se tomaba de las indulgencias. Entonces ahí eso se da un asunto en cadena, que él entonces envían a Gabriel de la Volta, que era el encargado de los agustinianos, pero el encargado de la orden de los agustinos entonces le dice al encargado del confesionario donde estaba Martín, que mandara a parar a Martín Lutero. Lo que hace es que, mira, lo que tú vas a hacer, que nosotros el año que viene, para el abril
del 1518, 6 meses después, para que él demostrara sus puntos. La 95 de si él la pudiera demostrar ante allá en la ciudad de Heidelberg, y él lleva un documento que se llama las Diputaciones de Heidelberg, que eran 40 paradojas. Una paradoja no es más que una verdad aparentemente contradictoria, pero que oculta una verdad más profundamente, vamos a decir, más profunda. Hay una verdad más profunda. Pudiéramos mencionar, ejemplo, en Mateo 10:39, cuando dice la palabra que el que aprecie su vida la perderá, y el que la... podemos leerlo, para el 10:39. Eso es una paradoja. Yo tengo una versión distinta. Bueno, mira, aquí nosotros tenemos vaya su versión. Mateo 10:39. Tú sabes que entonces ahí nos dice eso de la manera siguiente, que el que quiera preservar su vida, entonces la va a perder. El que encuentra su vida la perderá, y el que pierde por mi causa la encontrará. Exactamente. Ese es el 10:39, que aquí nos dice de la manera: el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Entonces ahí tú dices, pero es una contradicción. Sí. Eso es una aparente contradicción, pero que es hay una verdad oculta más profundamente. Entonces, en ese sentido, él da ese documento, y por eso vemos, mira, se están yendo el tiempo, lo rápido que Pero estamos. la pregunta sería, ¿por qué a República Dominicana, nuestro país, no ha llegado o no llegó la reforma? Bueno, fíjate, España tenía el control de todos los países de Latinoamérica, y ejemplo Brasil, Portugal, que también obedecía el brazo, dicho sea de paso, el brazo ejecutor de la reforma. Se dice que era España, perdón, de la Inquisición, era España prácticamente. De hecho, en Latinoamérica existían tres cortes de la Inquisición, que era una corte que se especializaba en juzgar a estas personas que ellos consideraban herejes. Lo juzgaban, lo condenaban, e inclusive ellos le daban curso a la ejecución, mayormente en la hoguera. Y aquí en Latinoamérica habían tres: una en México, otra en el Perú y otra en la Gran Colombia, que hoy es conocido como el Salvador, la Gran Colombia. De hecho, podríamos decir que estamos tan arraigados a la confusión, podríamos decir, porque si vemos la historia de la traducción de la Biblia al español, cuando llegan aquí son quemadas, 300 Biblias quemadas en nuestra nación, y la reforma no logra llegar. No, de hecho, muchos fueron perseguidos. Ahí, ejemplo, Calvino envió 14 misioneros al Brasil, y tuvieron que salir huyendo por la persecución de la Inquisición, porque uno de ellos se involucró con uno de los nativos. O sea que inclusive la Inquisición, Joana, estuvo operando por aquí hasta el 1820 y tanto. O sea que fue tan rígida su persecución en toda el área de Latinoamérica, que no hubo posibilidad. Entonces, cuando a nosotros nos llega el evangelio que nos llega a nosotros no es el evangelio del primer gran avivamiento de los Estados Unidos en el 1700. Y el evangelio que a nosotros nos llega es del segundo gran avivamiento, que fue ya un evangelio que no tiene vamos a decir, una teología reformada, sino más bien que hay mezclas y demás familiares. Por eso nosotros... que podríamos decir que no tenemos un estándar como definido, sino Cierto. que abrazamos varios movimientos, y en eso es que se basa, vamos a decir, lo protestante en nuestra nación. Entonces, la iglesia evangélica no ha sido reformada en su totalidad. Mira, ni la iglesia evangélica ni la iglesia de Roma. Dicho sea de paso, la iglesia de Roma en el año 1400, en el año 1546, en el Concilio de Trento, ahí emite unos decretos, unas declaraciones, ejemplo, el anatema para todos los protestantes que no son creyentes de la iglesia de Roma, el anatema o maldición, eso sigue igualito, tal como ellos lo pronunciaron allí
el día de hoy la Iglesia de Roma sigue creyendo en lo que es, ejemplo, la indulgencia, el pago de la indulgencia. Tú sales del purgatorio por el pago de las indulgencias. Hasta el día de hoy, en días pasados, el Papa Francisco inclusive estuvo emitiendo una bula papal, ese es un decreto, abriendo lo que era, porque él es el administrador del superávit de los méritos, que eso es otra cosa que tenemos que hay que hablar. También tenemos todo el mes, líder. Exactamente. Entonces, él emite una bula papal no hace mucho con relación a ese superávit de la justicia y los méritos. Y entonces, como te digo, todavía la Iglesia de Roma cree eso. Y la Iglesia evangélica todavía está, vamos a decir, ha centralizado el evangelio en el hombre y no en Dios. Y hay un sinnúmero de prácticas, los púlpitos están llenos de predicaciones de visiones, de sueños, de salud y otras cosas más. Prosperidad, pero no de lo que es lo que apunta a Cristo, al sacrificio de Cristo, que eso es lo que se basa el evangelio de la verdad. Y por eso la intención es que conozcamos la historia. Y esto solamente lo que hemos tocado el día de hoy ha sido una introducción breve. Una introducción. Porque va más a fondo, tiene muchas. De hecho, ahí están en qué se basa las 5 solas, que también la hemos mencionado en programas de años anteriores, que también la vamos a estar mencionando durante este mes en los demás programas. Es necesario que conozcamos y vayamos a la historia para que usted analice cuáles son las corrientes en las que usted se está moviendo y si esas corrientes están apuntando a Cristo. Por eso es necesario que se conozca, y como usted introdujo al inicio, que conozca su historia para que no repita las malas prácticas de las épocas pasadas. Así es. Y la intención es apuntar hacia Cristo. La historia, la Reforma Protestante no es un simple movimiento, es un movimiento que cambió la historia y que nos ayuda y nos direcciona a Cristo. Así es, o sea que la Reforma Protestante no ha terminado. No es un asunto que cumplió su misión, es algo que sigue y trasciende los años, y lo importante es que no desvirtuemos la historia, sino que sigamos y llevando la verdad de la historia y sobre todo llevando el evangelio de salvación, que ella es la que nos transforma. Ciertamente. Y no es un asunto solamente para los no creyentes, es para nosotros los creyentes que debemos ser reformados. Claro que sí, Joana, porque una de las cosas que hizo la Reforma fue que rescató el evangelio. Exactamente. Le quitó el evangelio al hombre. Fíjate de sus manos, como la iglesia, de hecho, si nosotros no hubiésemos tenido la reforma, literalmente no tuviésemos posibilidad de salvación, literalmente, porque nosotros, ejemplos, todos descansaba en lo que era la iglesia de Roma. Y la iglesia de Roma, ya tú sabes, todo lo que, ejemplo, tú tenías que tener una creencia en la iglesia. Bueno, hay un adagio, un refrán que dice, todos los caminos conducen a Roma. Literalmente, la Edad Media, eso era así. Eso era así. Literalmente, o sea que gracias le damos al Señor por vamos a decir, este medio que él usó, usando a un hombre al inicio, no solamente antes pero al inicio de la Reforma usó a este hombre Martín Lutero, y ha seguido usando a otros hombres más para que tú y yo conozcamos lo que es el verdadero evangelio. Y los jóvenes de hoy día, es necesario que nosotros les presentemos este evangelio verdadero. Cuando ellos vean y conozcan este evangelio verdadero, entonces van a decir, ahora sí yo entiendo. Exactamente, y la intención es que usted se motive con este primer programa del mes de octubre a que conozca la historia, que lea, que conozca de la palabra del Señor, que conozca su evangelio, que conozca el trabajo que hicieron estos reformadores para que usted y yo pudiéramos conocer el evangelio de salvación. Claro que sí. Hay que darle gracias a Dios porque Dios permite todas las cosas para que hoy podamos conocerle a Él a través de su palabra, porque la Reforma Protestante de ninguna manera deja las escrituras fuera y su relevancia en nuestras vidas. Claro que sí, ese era un grito de batalla, sola escritura, que la escritura es la que gobierna al individuo y no el individuo a las escrituras. Eso lo decía Martín. No, es que la palabra es la que debe juzgar a la iglesia y al maestro, y no al revés. No, ¿verdad? La iglesia y el maestro juzgar la palabra. Así es. No tenemos más tiempo. Así es. Nos vemos en una próxima entrega. Para su hermana y amiga Joana Ulises fue un placer. Arturo Peguero. Nos vemos en una próxima.